y vamos con más información. Alessandra Rojo de la Vega impugnó ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la resolución del Tribunal Capitalino que declaró la nulidad de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc por actos de violencia política de género en contra de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Catalina Monreal. Rojo de la Vega llamó a los magistrados electorales a actuar conforme a la ley y evitar acciones antidemocráticas que perjudiquen el voto de la ciudadanía. Y justamente para hablar sobre este tema, saludo a Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Consejero, ¿cómo está? Buenos días. Hola, querido Mario, me encantó estar contigo con tu programa y tu auditorio. Muchas gracias por conversar con nosotros. A ver, este asunto que sin duda ha sido polémico, la decisión del Tribunal Electoral de la Ciudad de México con respecto a la elección en la alcaldía Cuauhtémoc y a pues anularla por estos actos de violencia política en razón de género. En el Instituto Electoral de la Ciudad de México, ¿cómo ven las cosas? O sea, de entrada, ¿cómo ven la decisión que tomó el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y que pues irá ahora el Tribunal Federal? Sí, mira, Mario, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México nosotros, pues de alguna manera estuvimos siempre al pendiente de todas las denuncias que se fueron presentando a lo largo de tanto de la campaña como posterior a la campaña. Sí. De hecho, me gustaría comentarles que nosotros recibimos aproximadamente o iniciamos aproximadamente una docena de expedientes en los cuales la candidata Catalina Monreal había presentado diversas pruebas para denunciar la existencia de esta violencia política de género. En los primeros expedientes, Mario, el instituto había determinado que no había elementos suficientes para, digamos, conocer sobre esta violación, habida cuenta que nosotros habíamos advertido que no había elementos quizá determinantes para lo mismo, ¿no? Pero el Tribunal Electoral nos fue de alguna manera revocando algunos de estos expedientes, nos dio una nueva perspectiva para analizar la violencia política de género y entonces nos ordenó iniciar estas investigaciones. Fue entonces cuando el instituto, ya con los parámetros establecidos por el propio tribunal, en los cuales también me gustaría compartir con la audiencia, es que no es posible señalar pues calificaciones de la candidata refiriéndose al padre de la candidata o al apellido de la candidata, porque esto podría generar un estigma sobre ella en el sentido de pues los méritos, los logros políticos, su trayectoria no dependen de ella, sino dependen de su apellido y particularmente de su papá. Entonces esto pues debilita digamos de alguna manera los méritos que haya cumplido ella misma. Entonces, bajo este nuevo argumento, el instituto pues dio entrada, admitió la investigación de esta docena de procedimientos, los hemos ido desahogando al propio tribunal, el tribunal ya tiene pues la mayoría de estos expedientes y con base en ellos pues desde luego el tribunal determina que todos estos son suficientes para acreditar la violencia política de género y hace la nulidad de la elección. Nosotros, esta fase, Mario, nosotros no intervenimos mucho, más bien estamos en la espera de las dos instancias siguientes para ver qué determinan y nosotros actuar en consecuencia. ¿Qué es lo que seguiría entonces? O sea, digamos que el Instituto Electoral de la Capital todavía tiene, digamos, déjame ponerlo así, voz y voto en este asunto. No, ahorita no, Miguel Mario, ajá. nosotros no, es totalmente lo que sigue es, como bien señalaste al inicio de la... Sí, que vaya al Tribunal Federal, ¿no? Que vaya a la sala especializada y luego a la sala superior. Exactamente, primero a la sala regional y luego a la sala superior. Lo que dicte la sala superior será definitivo e inatacable y una vez hecho eso, si la sala superior determinara la confirmación de esto, tendría que darnos luz respecto de si Alessandra Rojo de la Vega pueda participar o no, y en caso de que no, tendríamos que iniciar un proceso incluso novedoso desde las campañas, Mario. Sí. ¿Cómo sería, digamos, en el hipotético caso de que efectivamente lo confirme el Tribunal Electoral del Poder Judicial? ¿Cómo sería el proceso? ¿Cuáles son los tiempos, los presupuestos, además, para financiarlo? ¿Cómo sería? Sí, claro, pues mira, en la alcaldía Cuauhtémoc se instalan poco más de 500 casillas. En esa medida, pues tendría el instituto que solicitar un presupuesto para este propósito. Desde luego, si el tribunal confirma este tema de la violencia política de género como sanciona a Alessandra, que eso es muy importante porque esa es otra prueba que se va por separado a la nulidad, determinará si puede o no participar en ese proceso extraordinario. En caso de que diga no, en el supuesto de que diga no puede participar, se tendrá que abrir un periodo de registro de candidaturas
desahogar 60 días de campaña para la elección y posteriormente llevar a cabo la jornada electoral. Entonces, pues esto es un procedimiento que pues prácticamente podría culminar hacia diciembre. Hacia diciembre. Bueno, qué asunto. Ahora, hemos hablado aquí con Catalina Monreal y también con Alessandra Rojo de la Vega, y Catalina Monreal, ella habla de que ya hay, digamos, ejemplos de que se han pues cancelado procesos electorales por violencia política en razón de género. ¿Ustedes tienen ubicados algunos? Aquí en la capital no, Mario. De hecho, el único que en los recientes años que se anuló fue en la alcaldía de Coyoacán hace 6 años, cuando Ajá. la contendiente era María Rojo, y también se le aplicaron actos de violencia política de género por considerar que el cine de ficheras en el que había participado la demeritaba como mujer. Esto lo había declarado nulidad el propio Tribunal Local de la Ciudad de México, pero la sala regional determinó que no era suficiente para anular. Entonces, en Ciudad de México no hay ningún Ujú. ente, pero sí hay muchos antecedentes también fuera de Ciudad de México, en algunos estados como Sí. Oaxaca, como San Luis Potosí, como Chiapas, en los cuales desde luego que sí hay antecedentes, en los cuales por este discurso que no está Ujú. amparado por la libertad de expresión, se repitan los procesos. Ujú. Y básicamente, y para concluir, consejero Mauricio Huesca, lo que, digamos que las quejas que llegaron al Instituto Electoral de la Ciudad de México con respecto a esta elección y a las candidatas que participaron en la elección de la alcaldía Cuauhtémoc, ¿ustedes no consideraron que esas quejas, denuncias con respecto a la violencia política de género, digamos, eran suficientes pues para anular un proceso o constitutivas de la anulación de un proceso? Bueno, nosotros no determinamos, nuestro alcance más bien era nada más para determinar si dictábamos medidas cautelares, si Ujú. dictábamos el inicio de la investigación, y las primeras evidencias que teníamos para la comisión que integro de quejas junto con mis colegas, Sí. habíamos determinado que no había elementos, pero ya a la luz de la nueva visión del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en el que nos mandató conocer de todas ellas, pues Ujú. el criterio de la comisión cambió. Ujú. ¿Y cuál es el criterio ahora? El criterio que digamos que ya compartes estos lineamientos es que estos pronunciamientos de alguna manera demeritaron pues la figura de la candidata, toda vez que hacían defender sus logros, sus méritos, Mm. su actividad política del apellido que tiene, y desde luego Sí. del Entonces, papá y digamos del que con ese posicionamiento. nuevo criterio están ustedes también avalando la decisión del Tribunal de la Ciudad de México. No, porque nosotros lo hicimos en cumplimiento, mi querido Mario. Ujú. Nosotros no, de hecho, nosotros ni siquiera tenemos atribuciones para pronunciarnos sobre la Sí, validez de la elección. sí, Eso es determinación totalmente del Tribunal Electoral. ya. Bueno, pues veremos qué resuelve el tribunal, que creo que será este mes, tendrá que ser este mes esa resolución, y estaremos en contacto y al pendiente. Muchas gracias, consejero, por A la orden, platicar aquí. Mario. Que Con esté muy mucho bien. gusto. Hasta luego. Hasta luego.